Hay un himno en inglés, hermanos, muy hermoso llamado Rock of Ages, que en su primera estrofa dice lo siguiente: roca de las edades, refugio para mí, déjame esconderme en ti. Deja que el agua y la sangre que fluyó de tu costado desgarrado sean del pecado la doble cura. Límpiame de su culpa y su poder. Sin duda alguna, hermanos, el creyente que escribió este himno comprendía muy bien el doble predicamento en el que nos encontramos todos los seres humanos con respecto a nuestra relación con Dios. Y es que cada ser humano, ante el tribunal de Dios, es declarado culpable. Es culpable de transgresión. Somos culpables, el veredicto es de culpabilidad. Pero no solo esto, sino que también vivimos en este mundo en esclavitud al pecado. Somos esclavos del pecado. Esto es lo que ha hecho la caída del hombre en el Edén. Todos somos culpables y todos somos esclavos del pecado. Sin embargo, hermanos, en el Evangelio que nosotros vemos aquí en Romanos, en toda la carta a los romanos, y que Pablo expone que es poder de Dios para salvación y que del cual ninguno de nosotros como creyentes debemos avergonzarnos, en este glorioso Evangelio, hermanos, nosotros encontramos el remedio para este problema. Encontramos la doble cura. ¿Por qué? Porque el Evangelio provee justificación para que nosotros podamos ser absueltos de la culpa. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, sobre aquellos que han confiado en Jesucristo. Pero al mismo tiempo, hermanos, el Evangelio provee santificación y transformación para que también podamos ser liberados de la esclavitud, del pecado, liberados del dominio del pecado. Este es el glorioso Evangelio que nosotros encontramos en la Escritura. Sin embargo, hermanos, hay otra realidad también, que es cuando venimos y ponemos nuestra confianza en el Señor, y aunque somos declarados justificados por la obra de Cristo en la cruz, y sabemos y tenemos la certeza de que hemos sido liberados del dominio y del poder del pecado, la presencia del pecado sigue ahí. Y entonces nosotros comenzamos a experimentar una lucha con los deseos de la carne, una lucha que antes no teníamos porque no teníamos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. El Espíritu Santo no moraba en nosotros. Ahora esta lucha, hermanos, es tan intensa que Pedro utiliza términos militares para describirla. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pedro le dice a los hermanos: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra batallan que usa Pedro aquí, hermanos, significa hacer la guerra. Significa llevar a cabo una campaña militar. O sea, eso es lo que los deseos de la carne están haciendo en la vida de los hombres. Están haciendo una guerra, una batalla. ¿Para qué? Para conquistar su alma, para destruir su alma, y en el caso de los creyentes, para socavar su nueva vida espiritual. Es por eso, hermanos, que en el capítulo 7 de Romanos, el capítulo que está antes del 8, Pablo describe la lucha del creyente y describe el pecado como una ley que está en nuestros miembros. Una ley, dice Pablo, que lo quiere esclavizar, que se rebela contra la ley de su mente. El asunto, hermanos, es que tristemente en esta batalla, en esta guerra contra los deseos de la carne, a veces experimentamos más derrotas que victorias. Y desearíamos nosotros no batallar tanto. Desearíamos vencer más. Y saben, hermanos, muchas veces la razón del fracaso en esta lucha es que nosotros no somos conscientes de los grandes privilegios que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que es precisamente lo que encontramos en el capítulo 8 de Romanos. En Romanos 7, Pablo describe la lucha que él tiene con el pecado, la ley del pecado en sus miembros, pero en el capítulo 8 él nos da la clave para la victoria.
En este capítulo nosotros descubrimos que en Cristo no solo hemos sido liberados de la condenación del pecado, sino que hemos sido vivificados por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y nuevamente el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Y finalmente este capítulo nos muestra que nosotros tenemos seguridad en Cristo. Estamos seguros en Él. No hay absolutamente nada en toda la creación que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y es en virtud de estas verdades maravillosas, hermanos, que nosotros encontramos aquí en Romanos 8, que Pablo hace una exhortación a la práctica. Él dice, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviré. Pero es importante que nosotros entendamos los gloriosos privilegios que tenemos en Cristo. Ya no somos condenados, somos liberados, hemos sido vivificados, hemos sido adoptados, estamos seguros en Él. Y si nosotros no somos conscientes de esto, entonces lo demás se va a venir abajo. Si los fundamentos están mal, todo lo demás se va a derrumbar. Es gracias a Cristo, hermanos, que nosotros somos nuevas criaturas. Y hay un principio, hay una nueva ley obrando dentro de nosotros que nos permite, nos capacita a hacerle frente a los deseos de la carne, a hacerle frente al pecado. Es por eso que en el versículo 12 de Romanos 8, dice que ahora somos deudores no a la carne, sino al Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el dominio de la carne, del pecado. Ahora estamos bajo el dominio, bajo el régimen del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como tal, nosotros tenemos una obligación para con el Espíritu Santo. Y Pablo describe entonces en el versículo 13 cómo llevamos a cabo esa obligación, que es mortificando la carne. Entonces, para comprender de una manera más clara, nos vamos a enfocar precisamente en este pasaje de Romanos 8:13, viendo 3 puntos. Vamos a ver el poder para vencer, el deber del creyente y la promesa de Dios. Veamos entonces lo que dice nuevamente el texto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La mortificación de la carne, hermanos, solo se puede llevar a cabo por el Espíritu Santo. Todos los demás recursos, todos los demás medios son inútiles, son ineficaces, son impotentes ante los deseos de la carne. Y otra de las razones por las que muchas veces fracasamos es porque queremos vencer la carne en la carne. Queremos vencer la carne valiéndonos de esfuerzos humanos, valiéndonos de filosofías humanas. Y en la práctica esto es muy fácil identificarlo. Tal vez alguien que lucha con la ira se dice a sí mismo, a partir de hoy ya no voy a ser un hombre más iracundo. Voy a contar hasta 10 cuando me sienta enojado. ¿Y qué va a suceder con el transcurso del tiempo? Puede que por un poco de tiempo eso le funcione. Pero tarde o temprano, hermanos, se va a dar cuenta de que no puede. No puede. No puede vencer el pecado en sus propias fuerzas. Y si somos honestos, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo nosotros? ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, hoy sí me voy a apartar, hoy sí voy a obedecer? Y nos hacemos promesas una y otra vez. Y nos damos cuenta que no podemos. Seguimos fracasando porque no entendemos la naturaleza de esta lucha. Es una lucha espiritual. Algunas instituciones como la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, recurren a penitencias, votos, ayunos para ejercer este deber. Otros han recurrido al ascetismo. Piensan que privándose de ciertos placeres o aislándose de la sociedad pueden llevar a cabo la mortificación de la carne. Martín Lutero fue uno de ellos. Él luchaba con esto. Él quería apartarse de su pecado y jugaba con esto de ser asceta,
de mortificar su carne con medios carnales y se daba cuenta que las inclinaciones al mal seguían presentes en él y que no podía obedecer al Señor. Otros recurren al moralismo. Pero todas estas ideas, hermanos, son impotentes contra los deseos de la carne. Ninguna filosofía, ningún tipo de obra basada en el mérito propio, en justificarnos por nuestros propios medios, va a tener efecto alguno contra los deseos de la carne. Y esto lo dice Pablo a la iglesia de Colosa. La iglesia de Colosa estaba siendo influenciada por este tipo de doctrinas que hacían énfasis en obras, que hacían énfasis en el ascetismo para poder ser santos, para poder ser muy morales. Ahora, miren lo que Pablo les dice en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Pablo les dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo. Pero miren lo que dice Pablo. Pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. No importa cuántos esfuerzos hagamos a través de la carne, hermanos, no vamos a poder. Si no entendemos la naturaleza de la lucha. Y si no entendemos que ahora tenemos el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Y esta es la labor del Espíritu Santo, esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una de las razones principales, hermanos, para las cuales se nos ha dado el Espíritu Santo a los creyentes, nuestro ayudador, nuestro intercesor, para poder mortificar los deseos de la carne, para vencer la carne y vivir una vida que glorifique al Señor. En muchos lugares hoy se ha malentendido, se ha distorsionado la obra del Espíritu Santo. Se limita la obra del Espíritu Santo a manifestaciones de risa, de caerse en el suelo, de gritar y cosas que no tienen ningún sentido, hermano. Pero la obra del Espíritu está aquí. La obra del Espíritu es santificarnos, ayudarnos. Es el poder que Dios nos ha dado para poder vencer los deseos de la carne. Él nos capacita para que podamos obedecer al Señor. Y saben, así es como inicia el capítulo 8 de Romanos. Cuando nosotros vemos ahí en Romanos 8, del 1 al 3, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque miren lo que dice Pablo aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley escrita en piedras, la que se le dio a Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer, dice Pablo, la ley externa, así, lo que se le dio al pueblo de Israel, lo que no pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de la obra de Cristo. Condenando el pecado en la carne, en la persona de Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quisiera explicar esto con una analogía, hermanos. Tal vez muchos de los que estamos aquí, cuando hemos volado en un avión, nos hemos preguntado, cuando estamos en la altura, ¿cómo es posible que este gigante de metal, con todo el peso que lleva dentro de él, no se venga abajo? Y si yo levanto un lápiz y lo suelto, una y otra vez el lápiz va a caer, caer y caer. ¿Cómo es posible, hermanos, que la ley de la gravedad aplicada a este gigante de metal
no concluya con esta estructura destruyéndose en el suelo. Y la respuesta es, hermanos, porque hay otra ley en funcionamiento. Entra las leyes de la potencia aerodinámica, que cuando se aceleran los motores, entonces permiten a este gigante de metal elevarse a miles de metros de altura, y aunque la gravedad está ejerciendo su fuerza, este avión puede mantenerse volando en el aire. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. A todos aquellos que están en Cristo Jesús, hermanos, hay una nueva ley disponible para ellos. Hay una nueva dinámica dada por el poder del Espíritu Santo obrando dentro de ellos, que les permite a aquellos que eran aplastados por el pecado, por la ley del pecado, sobrevolar, tener alas y obedecer al Señor y mortificar la carne y vivir para Él. Y esto ha sido gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos ha dado su Espíritu. ¿Se recuerdan el pasaje que nos mostraba el pastor David ayer de Ezequiel 36? Pondré un espíritu en ellos. Les daré un corazón de carne y los haré andar en mis estatutos, en mis caminos. Es del interior que el Señor comienza a orar en nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo. Me recordó una imagen muy preciosa que nosotros encontramos en Isaías capítulo 40. En Isaías 40, 29 al 31, dice el Señor, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Queremos hacerlos por nuestras propias fuerzas, hermanos? Nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar, vamos a caer. Pero si confiamos en el Señor, en el poder de su Espíritu, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces dice el Señor, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Vamos a prevalecer. La enseñanza de Pablo es clara, hermanos, es solo a través del Espíritu Santo, a través de ese principio obrando dentro de nosotros que podemos hacerle frente a los deseos de la carne. Ahora quiero que pensemos en nuestro segundo punto entonces, que es el deber en sí mismo, ¿sí? Hacer morir las obras de la carne, el deber del creyente. Esta frase, hermanos, es una expresión metafórica para aludir a alguien que está matando a un ser vivo. Estamos matando a alguien, estamos matando su fuerza, su vigor, lo estamos atacando de raíz. Debemos matar el pecado continuamente en nuestras vidas, las obras de la carne. Y aquí surgen dos preguntas. La primera de ellas es, si esta es una obra del Espíritu, si solo la podemos hacer por el Espíritu, ¿por qué se exhorta a los creyentes entonces a hacerla? Y es que, hermanos, el Espíritu Santo no mortifica el pecado en nuestras vidas sin nuestra obediencia. El Espíritu Santo actúa en nosotros, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad, pero no lo hace violentándonos. Él actúa en nosotros, pero con nosotros. Y hay muchos ejemplos de esto en la Escritura, hermanos. Por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia de Filipos en Filipenses 2, 12 al 13, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quiénes se ocupan de nuestra salvación? Nosotros. Y dice Pablo, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, pero dice que es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu Santo obra en nosotros, Él es el que nos capacita, nos da el poder para hacerlo, porque antes éramos impotentes, pero nosotros debemos responder activamente a la obra del Espíritu Santo. No nos vamos a quedar
sentados con brazos cruzados esperando tener dominio propio de un día para otro. Necesitamos participar activamente en esta obra. Pedro también nos da un ejemplo de eso en 2 de Pedro, capítulo 1. En 2 de Pedro 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y qué dice Pedro más adelante? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y sigue la lista. Todo se les ha concedido, dice Pedro, por su divino poder. Ahora, en función de eso, entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Diligentes. Diligentes en hacer uso de los recursos que el Señor nos ha dado a través de Cristo. Debemos ser diligentes en obedecer al Espíritu Santo, en someternos a Él, en ser guiados por Él, en ser controlados por el Espíritu Santo. Ahora, entendiendo esto, entonces, ¿cómo llevamos a cabo este deber? ¿Cómo hacemos morir? ¿Cómo matamos el pecado? ¿Cómo luce en la práctica este deber que hacemos en dependencia del Espíritu Santo? Entendiendo que lo hacemos por el poder del Espíritu Santo. Y en primer lugar, hermanos, el tiempo verbal de la frase ahí, hacer morir las obras de la carne, nos muestra que es una acción que debemos hacer continuamente. Es algo que tenemos que hacer cada día. Cada día debemos hacer morir el pecado en nosotros. Cada día debemos debilitar el pecado en nuestras vidas. El pecado, hermanos, siempre está activo. Hermanos, mientras estemos en este mundo, siempre vamos a luchar con el pecado. Siempre. Y aun cuando el pecado parece estar quieto, que no está atacando, realmente el pecado sigue ahí. No es un siervo sumiso. Está ahí, activo. John Owen, en su obra La mortificación del pecado, escribe lo siguiente: el pecado nunca está tan activo como cuando parece estar quieto. Sus aguas son más profundas cuando más calmadas parecen. Hermanos, debemos combatir, debemos hacer morir todos los días el pecado. Todos los días debemos estar vigilantes, alertas en esta lucha, en esta batalla. En segundo lugar, hermanos, lo que tenemos que hacer es reconocer la presencia del pecado en nosotros. El problema, hermanos, no está fuera de nosotros. El problema está en nosotros. Y lo veíamos con el pastor Sergio hoy. ¿Quién es el que permite ser atraído y seducido? ¿Dónde se origina eso? Dentro de nosotros. Muchas personas viven culpando al diablo, viven culpando al mundo de todos sus fracasos, de no poder mortificar la carne, pero hermanos, el mal está ahí dentro de nosotros. Me acordé ahí de un hombre, de una historia que escuché una vez de un hombre que había, según él, hallado victoria sobre la bebida, y para mostrar su fortaleza se fue a meter en una cantina. Y cuando el diablo lo vio entrar, dice que se salió para que no le echara la culpa a él, si volvía a beber. Es que así somos, hermanos. Somos nosotros los que vamos en nuestra necedad hacia el pecado, seducidos por él. Y terminamos echándole la culpa al diablo, terminamos echando la culpa al mundo, a las personas, incluso a Dios, como aprendíamos hoy. Es que Dios me puso esta tentación. Pero entre más pronto nosotros entendamos que el mal está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros, entonces mejor vamos a comprender esta lucha, mejor vamos a entender lo que tenemos que hacer en dependencia del Espíritu Santo para vencerlo. Por eso el salmista oraba en Salmo 139, versículos 23 al 24, él decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debe ser nuestra oración, hermanos. Examíname, Señor. Mira lo que hay en mí, y guíame en tu camino.
Debemos confesarle nuestros pecados al Señor, llamar el pecado por su nombre, atacar la raíz del problema. Hermanos, si yo miré a una mujer para codiciarla, no es una miradita la que hice. Fui codicioso, fui adúltero. Y así es como debemos llamar el pecado. Porque si no confesamos nuestro pecado, entonces es en lo oculto, es en lo secreto que el pecado se fortalece más. Es por eso que necesitamos confesarlo, traerlo delante del Señor. Si necesitamos ayuda incluso de hermanos maduros que nos ayuden en esta lucha, para que el pecado pierda su poder, para que se debilite. Hermanos, pero no solo se trata de reconocer, por supuesto, la presencia del pecado, sino que la presencia del Espíritu. Ambas realidades son ciertas. Y es por eso que podemos vencer. Es por eso que podemos vivir en victoria y obedecer al Señor. Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora, hermanos, en este deber necesitamos también comprender que nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el pasaje que leímos de Colosenses? Que Pablo dice que todas estas filosofías, estos mandamientos de hombres, no tienen ningún apetito contra los deseos de la carne. Ahora, en el capítulo 3, inmediatamente después él les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué tienes que hacer? Poner la mirada en Jesús, en Cristo, en la cruz. Y es que, hermanos, entre más nosotros contemplemos la belleza de Cristo, su grandeza, su sacrificio, su amor por nosotros y la obra tan grande que Él ha hecho por nosotros, entonces más deleite vamos a encontrar en Él y más vamos a debilitar el pecado en nuestras vidas. Hermanos, pero preguntémonos, ¿contemplamos nosotros de esta manera a Cristo? ¿Hemos puesto nuestra mirada en Él? ¿Meditamos en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Hermanos, ¿qué fue lo que sucedió con la iglesia de Galacia? ¿Recuerdan? Era una iglesia que había empezado a poner sus ojos en sus méritos, en sus obras. Estaban poniendo la mirada en lo que ellos podían hacer para alcanzar la santidad, para ser santos delante de Dios, para justificarse delante de Dios. Ahora, ¿qué les dice Pablo? En Gálatas capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué había pasado con la iglesia de Galacia? Habían comenzado a poner su mirada en ellos mismos, en sus méritos, y quitaron la mirada de la cruz. Quitaron la mirada del Señor. Pablo les dice, a ustedes yo ya les presenté a Jesucristo de una manera tan clara que es como si ellos mismos lo hubieran visto en la cruz, literalmente. ¿Qué había pasado? Habían apartado su mirada del Señor. Hermanos, nosotros debemos meditar día tras día en la belleza de Cristo, en su amor. Cuando contemplamos a nuestras esposas, hermanos, ¿qué viene a nuestros corazones? Cuando contemplamos a nuestros hijos, ¿qué viene a nuestros corazones? Gratitud. Gratitud por que hemos sido bendecidos con esta familia tan hermosa. Ahora, si contemplamos a Cristo, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Siempre recuerdo el ejemplo de Moisés en Hebreos 11, y que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo.
Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra mente? Hermanos, una pregunta. Cuando nos quedamos ahí un rato sin hacer nada, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cuáles son los pensamientos que hay dentro de nosotros? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mirada? Y por supuesto, hermanos, poner la mirada en Cristo, contemplar la belleza del Señor, su amor, su sacrificio por nosotros, solo lo vamos a hacer, hermanos, a través de su palabra. Es por eso que yo debo pasar tiempo en la palabra del Señor. Meditar en la palabra del Señor. No se trata de leer de una manera vacía 10 minutos, 20, 30, 2 horas, hermanos. Podemos leer 10 capítulos cada noche y cada mañana, pero si yo no estoy meditando, si esa palabra no me está transformando, si yo no estoy contemplando más a Cristo, si yo no estoy amando más a Cristo, entonces no hay fruto en eso. Es una lectura vacía, es un rito que tengo que cumplir nada más. Miren lo que dice el salmista en Salmo 119, 2, 3. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cuál es el fruto de guardar la palabra del Señor? ¿Cuál es el fruto de buscarle de todo corazón? No hacer iniquidad. Es por eso que la palabra es trascendental, es fundamental. Y nosotros debemos pasar día a día en ella meditando. No una lectura vacía. No como un rito más que debo cumplir. La palabra es la que nos santifica, es la espada del Espíritu. Es la manera en que Dios obra en nuestros corazones para que podamos ser santos. Ahora, por supuesto que es importante que seamos hombres de oración. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y si recuerdan, en el relato de Mateo, si no me equivoco, es que Jesús se dirige específicamente a Pedro. Y le dice, Pedro, ni una hora han podido velar conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Dónde tenía su confianza Pedro en ese momento, hermanos? En sus fuerzas. En lo que él podía hacer. Él le dijo a Jesús, Señor, hasta la muerte yo iré, aunque todos estos. Estaba menospreciando la obediencia de los demás y estaba poniendo su fuerza, sus obras por encima. Y el Señor se dirige a él. Pedro, necesitas orar. Necesitas velar. Y hermanos, nosotros necesitamos orar y velar. ¿Saben? Estas dos cosas van de la mano. La meditación de la palabra y la oración. No podemos enfatizar una más que otra. A veces nosotros nos conformamos y decimos, es que yo soy más dado al estudio de la Biblia. A los que no les gusta leer, es que yo soy más dado a la oración. Hermanos, tenemos que ser dados a las dos cosas, queramos o no. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Meditar en su palabra. Y es por eso, hermanos, que la pereza es uno de los mayores enemigos de la mortificación de la carne. La pereza. No querer hacer algo. Darle prioridad a otras cosas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando aquí de la necesidad que tenemos de ser disciplinados. ¿Cómo somos disciplinados para otras cosas? Para el estudio, para el trabajo, para el ejercicio físico.
Somos bien disciplinados en cada una de estas cosas. Llegamos a tiempo, somos puntuales, cumplimos nuestros deberes. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, ahí nos volvemos perezosos. Necesitamos rendir al Señor esto, hermanos. Porque sin la palabra y una relación con el Señor en oración, no podemos llevar a cabo la mortificación de la carne. Por supuesto, hermanos, debemos entender que estos medios no son el fin en sí mismo. No vamos a hacer de estos medios ritos o obras para justificarnos. Y con tal lo haga, ya cumplí con mi deber. Por supuesto que no. Es que lo tenemos que hacer en sumisión al Espíritu Santo, confiando en su obra. Lo hago porque yo sé que el Espíritu Santo va a obrar en mi vida a través de esto. Lo hago confiando en el poder del Espíritu Santo, en su obra, en lo que Él está haciendo en mi vida. Y hermanos, algo que debemos entender respecto a la mortificación de la carne es que no se trata solo con lo que dejamos de hacer, sino con lo que buscamos. Es decir, no se trata solo con las cosas de las cuales nos abstenemos, es con lo que yo busco. O sea, está bien, hermanos, si alguien tiene problemas con la lujuria, apartarse de personas, apartarse de lugares, poner filtros en su computadora, cerrar redes sociales si es necesario. Hay que ser radicales, Jesús lo dijo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. Hay que ser radicales en contra del pecado. Hay que matarlo por todos sus medios. Si tienes problemas con vicios, no vayas a lugares, deja de frecuentar personas. Hay que hacerlo, pero no se trata solo de eso. Porque si solo hacemos eso, estas cosas, hermanos, nuevamente se convierten en obras vacías, en puros esfuerzos humanos. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar todo lo que el Señor nos ha dado. Un ejemplo de esto es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Mire lo que le dice Pablo, huye. ¿Y qué dice después? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de esto, pero sigue lo otro. Sigue la justicia, sigue la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La comunión con los hermanos. He escuchado muchas veces a personas decir, hermano, es que yo no soy dado a relacionarme con la gente, yo soy así, me gusta estar solo. No se preocupe, yo no tengo amistades en el mundo tampoco. Hermanos, es que si queremos crecer en santidad, debemos relacionarnos con aquellos que conocen al Señor. Para eso el Señor ha dejado su iglesia. El Señor no ha dejado la iglesia para que vengamos nada más a escuchar y nos vayamos sin compartir con nadie. El Señor usa su iglesia, usa a los hermanos para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos crecer y obedecerle a Él. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones, huye de los pensamientos impuros, egoístas, iracundos, lujuriosos, y llena tu mente con lo verdadero, honesto, justo, puro, con todo lo amable, con todo lo que es digno de alabanza. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses 4:8. Allá en Efesios 5:18, él dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. No se llenen de esto, no llenen su cuerpo de esta sustancia. ¿Qué debemos hacer entonces? Sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Dejamos de hacer esto, pero vamos en búsqueda de lo verdadero, de lo puro, de lo que el Señor me ha dado para crecer en santidad. Así es como mortificamos la carne, hermanos. Y hermanos, es un deber diario, porque nuevamente el pecado siempre va a estar ahí, mientras estemos en este cuerpo luchando. Y entre más lo debilitemos, y entre más nosotros ejerzamos este deber, más vamos a experimentar
lo que dice al final del texto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa esto? Que viviréis. No puede significar, hermanos, que el hecho de que nosotros mortifiquemos la carne resulte en que vamos a tener vida eterna. Eso no es congruente, ¿no?, con la salvación por gracia, por medio de la fe que nosotros encontramos en toda la Escritura. Por un lado, hermanos, en el contexto lo que significa esto es que cuando nosotros mortificamos la carne, damos evidencia de que estamos espiritualmente vivos, de que andamos en el Espíritu, de que somos guiados por el Espíritu, de que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Pero por otro lado, hermanos, y yo pienso que tiene que ver más con esto, es con lo que nosotros experimentamos cuando mortificamos la carne en nuestras vidas. ¿Qué experimentamos nosotros, hermanos, cuando comenzamos a tener victoria sobre el pecado? Cuando comenzamos a obedecer. ¿Qué experimentamos? Gozo, vigor, fuerza, espiritualidad, consuelo. Porque lo contrario es cierto. Cuando el pecado me domina, cuando yo cedo al pecado, cuando no estoy mortificando la carne, ¿qué sucede? ¿Qué trae el pecado a mi vida? Frustración, soledad, tristeza, destrucción, corrupción. Pero si yo mortifico el pecado por el poder del Espíritu Santo, lo que voy a cosechar en mi vida es gozo, es plenitud, consuelo, esperanza. Hermanos, y yo creo que todos aquí hemos estado en ambos lados. Todos aquí hemos experimentado lo doloroso que es no poder vencer un pecado. Lo doloroso que es estar luchando y ver las consecuencias que el pecado trae a mi vida de manera física, de manera espiritual. La turbación que trae a nuestras almas, la culpa, la desesperación. Pero hermanos, no que queda ahí. ¿Qué trae la obediencia? ¿Qué trae el depender del Espíritu? El confiar en el Señor, el confesar mis pecados, el poner mi mirada en Jesús, en obedecer su palabra, en pasar tiempo ahí, descubrir las verdades maravillosas de su Evangelio. ¿Qué trae a nosotros, hermanos? ¿Acaso no nos trae gozo? ¿Acaso no nos trae gratitud, plenitud? ¿No nos motiva esto a amar más al Señor, a obedecerle más, a servirle, a servir a mi esposa, a mi hijo? Estos son los bienes que nosotros gozamos, hermanos, cuando por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y yo no sé si, hermano, tú has estado luchando con un pecado en tu vida en el cual no ves la salida. Un pecado que te está esclavizando, un pecado que te ha ganado la batalla. No puedes quedarte ahí. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en Cristo. Él nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su ayudador, el Consolador. Y gracias a Él, gracias a su obra en nosotros, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero terminar con algunas conclusiones. Lo primero, hermanos, es recordar que no hemos sido dejados a nuestra propia suerte. El Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestro ayudador, nuestro intercesor, nuestra fortaleza, y Él nos capacita para vencer el pecado y vivir en obediencia al Señor. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, la lucha contra el pecado será constante. No hay tregua en esta batalla. Si nosotros no matamos el pecado, hermanos, el pecado nos va a matar a nosotros.
Y finalmente aquellos que por el poder del Espíritu Santo dan muerte al pecado, demuestran que están vivos espiritualmente y gozan de consuelo, de paz, de vigor espiritual, que solo una vida de obediencia al Señor y en dependencia de su Espíritu Santo pueden traer. Gracias a su Espíritu, hermanos, y a la obra de Cristo, que tenemos la victoria. Vamos a orar. Padre, cuán agradecidos, Señor, debemos estar contigo, Padre. Te agradecemos, Señor, porque no solo nos has salvado de la condenación eterna, de la culpa, del pecado, Señor, sino que nos has dado tu Espíritu Santo, Padre. Nos has dado tu Espíritu, el cual mora en nosotros y nos capacita, Señor, para obedecerte, para amarte, para glorificarte con nuestras vidas, Señor. Padre, te ruego que en tu gracia y tu misericordia nos ayudes a comprender, Señor, los gloriosos privilegios que tenemos por medio de Cristo, Señor. Que podamos recordar día tras día que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y que por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, podemos dar muerte al pecado, porque el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia. Ayúdanos a poner la mirada en ti, a poner la mirada en Cristo Jesús. Ruego porque si hay alguien esta tarde, Señor, que está luchando con un pecado en su vida, por el cual no ha visto victoria, del cual se siente esclavizado, si hay alguien que haya perdido la esperanza, Señor, que pueda recordar que por medio de Cristo, Señor, tenemos esperanza, consolación, tenemos la victoria sobre el pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.